Evangelio de hoy martes 1 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo 23 al 27. En aquel tiempo, subió Jesús a la barca, y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas, él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Mateo se presenta como un cuadro de contrastes, donde lo humano y lo divino se entrelazan, lo natural y lo sobrenatural colisionan, y el miedo y la fe se enfrentan en una barca zarandeada por el mar. Esta escena, breve en palabras pero profunda en contenido, nos sumerge en una vivencia existencial de la fe, donde la figura de Jesús, el Maestro dormido, se convierte en el centro de una experiencia que transforma no solo a los discípulos sino también a quien lee o escucha este Evangelio. Nos sitúa frente a la verdad radical de nuestra vida, que, aun en medio de las tormentas, la presencia de Cristo permanece, incluso si parece ausente o dormido. Jesús sube a la barca. Este simple gesto tiene una fuerza simbólica inmensa. La barca, que es imagen tradicional de la Iglesia, se transforma aquí también en metáfora de la vida. Nuestra vida, como la barca, está siempre navegando entre orillas, y constantemente enfrenta tempestades imprevistas. Jesús no se queda en la orilla segura, sino que entra en la frágil embarcación humana. Este hecho es ya una expresión de su encarnación. El Dios eterno, inmenso, todopoderoso, no permanece al margen de nuestra historia. Él entra en ella, la asume, y se deja llevar incluso por sus peligros. La travesía nocturna del lago puede evocar la oscuridad de los caminos inciertos que cada ser humano enfrenta. En la cultura judía, el mar representa el caos, lo incontrolable, lo amenazante. Que Jesús lleve a sus discípulos al mar no es un accidente, es una enseñanza. Muchas veces Dios nos conduce e incluso nos empuja a enfrentar nuestras aguas profundas, para que allí descubramos que solo Él tiene el poder de calmar lo que desborda nuestro control. Jesús no nos promete evitar la tormenta, sino su presencia real y transformadora dentro de ella. El sueño de Jesús es uno de los elementos más desconcertantes del pasaje. En medio del peligro, mientras las olas cubren la barca, Jesús duerme. Este sueño ha sido interpretado de muchas maneras. Como símbolo de su humanidad real, como señal de su paz absoluta o como pedagogía divina. ¿Cuántas veces sentimos que Dios duerme ante nuestro dolor? ¿Cuántas veces gritamos y no escuchamos respuesta inmediata? Esta aparente indiferencia de Dios, este silencio en medio del caos, es una prueba para la fe, pero también es una revelación. El sueño de Jesús no es abandono, sino confianza total en el Padre. Los discípulos, al ver que la barca se cubre de agua, sienten miedo. No es un miedo cualquiera, son pescadores, hombres habituados al mar. Si ellos se asustan, es porque la tempestad es verdaderamente amenazante. En su temor claman: Señor, sálvanos, que perecemos. Esta súplica es una oración pura, nacida del corazón atribulado. Es la oración del hombre que no tiene ya respuestas humanas,
y que se lanza a los brazos de Dios en un grito de auxilio. En ese grito está también el germen de la verdadera fe. Una fe que nace de la necesidad, que se afina en la angustia, que se purifica en el fuego de lo inexplicable. Jesús, al despertar, no responde con una acción inmediata sobre el mar, sino con una palabra que interpela. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Aquí no hay reproche cruel, sino una enseñanza directa. Jesús no se burla del miedo. Lo confronta para mostrarles que el miedo es proporcional a la falta de fe. No dice que no tengan fe, sino que su fe es pequeña. ¿Cuántas veces nuestra fe es así, frágil, limitada, circunstancial? Jesús quiere una fe capaz de atravesar tormentas sin que el alma se hunda. Quiere que aprendamos a confiar en Él incluso cuando no lo vemos actuar como esperamos. Recién después de interpelar su fe, Jesús se levanta y reprende a los vientos y al mar. Y sucede lo impensable, una gran calma. Este gesto tiene un eco directo del Génesis, donde Dios con su palabra da orden al caos. Jesús, al calmar la tormenta con su voz, se revela como el Hijo de Dios que tiene poder sobre la creación. Él no solo enseña, no solo sana, no solo expulsa demonios. También somete los elementos. Ante los ojos de los discípulos se abre una nueva comprensión. Jesús es más que un maestro. Es el Señor del universo. La naturaleza misma obedece su voz. La reacción de los discípulos es el asombro. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta pregunta marca un punto crucial en su camino de fe. Hasta ese momento han visto a Jesús hacer milagros. Pero ahora descubren que su autoridad se extiende más allá del mundo humano. Es una revelación progresiva, del Jesús cercano, al Jesús Señor. La experiencia del poder de Cristo sobre la tempestad lleva al reconocimiento de su divinidad. Pero esta fe no nace de la teoría, sino del peligro, del miedo, del clamor, de la prueba. Esta escena es profundamente actual. Las tempestades de hoy no siempre son de agua y viento, pero sí de enfermedad, de violencia, de injusticia, de confusión espiritual, de vacío existencial. Vivimos tiempos donde el alma humana es sacudida por muchas olas. En la familia, en la iglesia, en el mundo. Se sienten vientos que amenazan con hundir las pequeñas barcas en que viajamos. Pero la buena noticia permanece. Jesús está en la barca. Aunque duerma, aunque parezca ausente. Su presencia es garantía de salvación. La fe no evita la tormenta, pero sí asegura la victoria. También nuestras comunidades, como la barca, enfrentan tempestades. A veces internas, como divisiones, pecado, tibieza, indiferencia. Otras veces externas, como persecuciones, crisis sociales o culturales. Y como los discípulos, sentimos que la iglesia se hunde. Que las fuerzas contrarias la desbordan y clamamos a Dios con angustia. En esas situaciones, el Evangelio nos recuerda que la iglesia no es sostenida por nuestras fuerzas humanas, sino por la presencia viva de Cristo en medio de ella. Él no la abandona. La barca no se hunde mientras Él esté en ella. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje es también una invitación a revisar nuestra vida de oración. Oramos solo cuando sentimos que perecemos. Esperamos a que las olas cubran nuestra alma para volvernos a Dios. Jesús quiere que nuestra fe sea constante, no dependiente de las circunstancias. Quiere que nuestra confianza esté anclada en Él, no en la ausencia de problema.
Porque incluso en medio de la calma, necesitamos la presencia del Señor. No es el miedo el que debe mover nuestra oración, sino el amor. La escena del sueño de Jesús puede entenderse también como una provocación a nuestro activismo. Muchas veces creemos que todo depende de nosotros. Que tenemos que luchar, trabajar, controlar. Pero Jesús duerme. Enseña que la paz no está en hacer más, sino en confiar más. Que el silencio también es oración. Que descansar en Dios es una forma profunda de adoración. En una sociedad que idolatra la acción y el rendimiento, este sueño de Cristo nos recuerda que la verdadera seguridad está en el abandono confiado al Padre. El mar embravecido representa también nuestras emociones desordenadas. A veces, lo que más nos perturba no es lo que pasa afuera, sino lo que ocurre dentro. Ansiedades, temores, resentimientos, dudas. Jesús quiere entrar a esa barca interior. Dormir en el corazón y desde allí calmar nuestras aguas. Su paz no es superficial, es profunda. Es la paz que nace de saberse amado por el Padre. No es ausencia de dolor, sino presencia de sentido. Esta escena del Evangelio es, en cierto modo, un resumen de toda la vida cristiana. Estamos en camino. Enfrentamos tempestades, sentimos miedo, clamamos a Jesús. Él responde, y nuestra fe crece. No es un camino lineal, ni fácil, pero sí lleno de gracia. Cada tormenta puede ser una oportunidad para que nuestra fe madure. Para que pasemos de conocer a Jesús como un maestro admirable a experimentarlo como el Salvador omnipotente y cercano. La calma que viene después de la tormenta es un regalo, pero también un signo. Es la confirmación de que Dios está obrando. No siempre la calma será inmediata, ni total, pero vendrá. Dios no permite una prueba sin también preparar una salida. La fe espera esa calma, incluso cuando el cielo aún está oscuro. La esperanza cristiana no es ingenua, pero sí firme. Sabe que las tormentas no son eternas, y que Cristo tiene la última palabra. En la pedagogía del discernimiento personal. El episodio invita a verificar dónde coloco mi seguridad. Quizá no viaje en una barca literal, pero descanso en certezas de reputación, de salud, de economía, de relaciones afectivas estables. Cuando estas tablas de salvación se resquebrajan, emerge la pregunta: ¿sigue Jesús en mi embarcación o lo dejé en la orilla confiando en mis remos? El examen de conciencia diario se vuelve, así, un chequeo preventivo del casco espiritual. Un recordatorio de que la única quilla insumergible es la presencia viva de Emmanuel. Un detalle digno de subrayar es la autoridad inmediata de la palabra de Cristo. No realiza rituales prolongados ni invoca fuerzas externas. Simplemente habla, y la naturaleza se rinde. Esto revela que la liturgia más poderosa es la palabra desnuda, pronunciada en fidelidad. Por eso la Iglesia reserva un lugar eminente a la proclamación del Evangelio. Consciente de que ninguna elocuencia humana supera la eficacia de ese verbo que ya un día silenciara huracanes, y que hoy desactiva tormentas interiores en los corazones atentos. El pasaje también ilumina el misterio del sufrimiento infantil. Porque, a veces, parece que Jesús duerme mientras los inocentes padecen. No hay respuesta simple, pero sí hay compañía. El mismo Cristo que comparte barca con los discípulos. Comparte dolor con los pequeños crucificados de la historia. Su silencio no es desamor, sino la gestación de una redención que se manifestará plenamente en la resurrección.
El creyente, frente al enigma del dolor, no explica matemáticamente. Abraza y confía, como María al pie de la cruz, segura de que el alba romperá la noche. Si descendiéramos al nivel místico, podríamos declarar que cada ola simboliza una pasión desordenada. Y el viento, un pensamiento vano. La ascesis consiste en permitir que la palabra de Cristo meditada, rumiada, adorada reprenda esos vientos interiores y transforme las olas de la concupiscencia en brisa suave de virtud. Así, la barca del alma llegará al puerto de la contemplación, donde el mismo Dios será su lumbre y su morada. En clave catequética, la narración podría estructurar un itinerario de iniciación. Subir a la barca igual a acoger la fe. Afrontar la tormenta igual a vivir la cruz cotidiana. Descubrir a Cristo dormido, percibir la aparente ausencia de Dios. Gritar sálvanos. Igual a aprender a orar. Escuchar la corrección igual a formar la conciencia. Ver la calma igual a experimentar la gracia. Preguntar: ¿quién es este? Profesar la fe adulta que ya no se basa en relatos ajenos, sino en la propia historia de salvación. Finalmente, este Evangelio nos exhorta a la esperanza pascual. Si Cristo puede domar los mares enfurecidos, ¿qué problema permanecerá definitivamente fuera de su alcance? Ninguna desgracia personal, eclesial o mundial posee la última palabra. El rugido de los vientos es estruendo pasajero frente al susurro eterno del no teman que resuena desde la tumba vacía. Por eso, con el salmista, podemos declarar: aunque bramen y se agiten las aguas, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. En esa certeza se ancla la barca de cada creyente que, día tras día, iza las velas de la fe. Sujeta el timón de la esperanza. Y se deja conducir por la corriente invencible del amor que todo lo puede. Todo lo vence y todo lo transforma, hasta que la historia alcance la orilla definitiva del reino. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.